Egun on guztioi, ongi etorriak, hasi egingo gara, jendea joango da gehiago sartzen, baina, bueno, 5 minutuko ez da hau eman ondoren, hasiera emango diogu gaurko hitzaldiari. Beste aurrekotan bezala egingo dugu, bazpare jende berria dagoen, hitzaldia egingo du Carmenek gutxi gorabehera 11 eta laurdenak arte, eta hortik aurrera zuek bidalitako galderak egingo dizkigu. Eta erantzungo ditu, edo komentatuko ditu. Galderak hitzaldiaren zehar edozein momentutan bidal ditzakezue, edo txate bidez, edo bestela horbeian agertzen den, edo gobitzen badezue kursore agertuko zaizuen galderak egiteko tokia. Bueno, gaurko gaia ikusten dezue pantailan zein izango den, kirolari buruz eta eskola kirolari buruz hausnarketa bat eskatu genion, bere momentuan Carmen. Bueno, está ya con nosotros Carmen, está conectada y va a empezar la sesión en un momento. Para presentaros un poco a Carmen, si no le habéis seguido mucho, pues os podemos decir que le hemos pedido que ella se presente y nos ha comentado pues, que es una persona de 74 años, que es madre de 2 hijos varones y amona de 3 nietas y un nieto de entre 14 y 9 años, que comenzó la investigación en antropología feminista a comienzos de los años 80 en la Universidad del País Vasco, en la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea, en el grupo que surgió en torno a Teresa del Valle. En el año 1989, estando realizando su tesis doctoral, pues empezó ya a dar clases en esa universidad y así ha continuado hasta que se jubiló hace 7 años, aunque sigue ligada a la universidad a través de antropología feminista y Ikerketa Taldea. Entre otros muchos temas que ha tratado y muchos otros trabajos muy interesantes que ha realizado, pues el deporte le ha interesado desde los comienzos de los años 90 aproximadamente, por su importancia en los procesos de socialización, su relación con los lugares en que mujeres y hombres ocupamos en la sociedad, y no solo los lugares que ocupamos, sino cómo se ocupan esos lugares. Le parece un tema muy importante en el análisis de los sistemas de género y los cambios que se van produciendo en estos sistemas. Pues, por ejemplo, por citar algunos de los títulos de las muchas publicaciones que tiene al respecto, pues tiene una titulada Deporte y construcción de las relaciones de género, Deporte y socialización, Estudio de las causas del abandono de la práctica deportiva en las jóvenes de 12 a 18 años y propuestas de intervención, Deporte, socialización y género, Juventud y deporte, una propuesta de cambio en la organización tradicional de la actividad deportiva, y, por ejemplo, pues en 2017, Cuerpos que compiten, cultura vasca y procesos de generización. Bueno, por estos y otros muchos trabajos y por la dedicación un poco al tema deportivo, pues el Departamento de Cultura y Deportes de la Guipúzcoa le concedió el premio Carmen Adarraga recientemente en 2021. Bueno, pues como vemos es una persona que tiene un gran conocimiento, que ha hecho muchos estudios y mucha investigación y mucho análisis del mundo del deporte e incluso también del deporte escolar, desde las edades más jóvenes, y que nos podrá aportar seguramente muchas reflexiones muy prácticas o muy interesantes desde el punto de vista de la coeducación, desde el punto de vista de un planteamiento de ir hacia la coeducación en los centros educativos, en el tratamiento que hacemos en la oferta y en la motivación y en los medios que ponemos y en el tipo de organización que hacemos con el deporte en nuestros centros escolares. Bueno, pues lo dicho, durante toda la intervención podéis enviarnos cualquier cuestión, cualquier pregunta, cualquier cuestión que queráis pues, que profundice un poco más Carmen. Y al final, pues en el último cuarto de hora aproximadamente, pues ella podrá responder comentar todo lo que nos indiquéis. Bueno, pues sin más, en principio le vamos a dejar y dar paso a ella para que nos haga un poco su presentación y nos haga su aportación y luego volveremos pues, para comentar al respecto todo lo que nos parezca oportuno.
Carmen, cuando quieras, dejo yo de Ondo. compartir. Egunon, buenos días. Bueno, nik erderaz egingo dut, baina gero galderak edo hola, euskeraz nahi badezue, hola egingo dugu. Mila esker, Fernando, aurkezpenagatik. Y bueno, espero pues daros algunas cosas sobre las que yo he trabajado durante estos años y que os sirvan, ¿no? Para pensar y no creo que vayamos a resolver un problema bastante gordo que a mí me parece con el tema del deporte, pero bueno, yo creo que es bueno hablarlo y ver. He preparado un Power, que luego lo tendréis, y algunas notas. Y lo primero, igual deciros que antes de poner el Power, bueno, pues como ha dicho Fernando, yo venía del movimiento feminista que fue tan potente en los años después de la muerte de Franco, en el año 76, hasta los 80, principios de los 80. Y entonces cuando comenzó la Universidad del País Vasco aquí en Zorroaga, porque hasta entonces pues no habíamos tenido posibilidad de ir a la universidad, si no era trasladándonos a otras ciudades, pues me encontré con la antropología. O sea que he sido feminista antes que antropóloga, pero luego, hasta ahora, pues soy una antropóloga feminista que, bueno, pues tratamos mi idea ha sido siempre el ver o profundizar en el porqué, ¿no? de las desigualdades entre hombres y mujeres, pero no solo entre hombres y mujeres, también en temas de clase social, de procedencia étnica, del color de la piel y todo esto. Entonces, bueno, esa es un poco, yo primero lo que voy a hacer es hablar un poco de la antropología y la antropología feminista, desde dónde abordamos los temas, y luego también un poquillo del contexto de cambio a la sociedad actual, a la sociedad que tenemos, a esta supuesta sociedad de la igualdad, para luego ver ahí qué papel jugó la institución del deporte cuando se crea, y una institución pues, que todavía, suelo decir, es una estructura decimonónica que todavía es con la que vivimos, ¿no? No ha cambiado gran cosa en cuanto a la estructura. Sí podemos hablar de la participación de las mujeres en esa estructura, que al principio pues, no estuvieron fuera porque estuvo prohibida, pero yo creo que ese es un tema muy complejo, o por lo menos yo lo veo así, de cómo hacer que las niñas, las jóvenes, las mujeres hagamos deporte, que creo que es muy, muy saludable y muy importante para otras facetas de la vida, y también cómo podemos cambiar a la vez esa estructura, que no es fácil, pero bueno, que ya se van dando algunos pasitos. Bueno, entonces ahora voy a compartir el Power para ir un poco tranquilamente hablando sobre ello, y a ver, luego ya me diréis pues si tenéis algunas dudas, o si no se ha entendido, no lo he explicado bien alguna cosa, o lo que sea. Bueno, pues desde la antropología feminista ponemos el foco en los contextos culturales, como un todo, en la interrelación. Sobre todo, damos mucha importancia a la relación entre unas cosas y otras, ¿no? Y veréis yo como empecé con el deporte también porque de repente descubres pues un objeto de estudio sobre el que antes no habías pensado. Lo mismo nos pasa cuando nos trasladamos a otros lugares a analizar fenómenos. Lo que pasa es que en los últimos años la antropología social está bastante dedicada a nuestros propios fenómenos sociales que son importantes. Y también ponemos el foco en la comparación. No se puede comparar cualquier cosa, pero sí, como creo que luego veréis, perdonad, llevo un mes con catarro, pues hay cosas que sí
nos sugieren las etnografías de otras sociedades para ver un poco algunas cosas que pasan en la nuestra. La antropología feminista pone el foco también y hace mucho hincapié en las relaciones, jerárquicas de poder. Y como herramienta analítica utilizamos desde hace ya un par de décadas o más lo que llamamos como sistemas de género, que los entendemos como sistemas de poder. Y lo importante aquí es que un sistema de género, frente a muchas veces a generalidades que se hablan, lo enfocamos siempre en un tiempo y en un contexto concreto, porque las relaciones de poder entre los sexos o entre las clases o entre otras desigualdades, pues cambian dependiendo del tiempo y del lugar. Y yo creo que esto, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta. Por lo menos en antropología trabajamos así. Hay unas preguntas que yo creo que bueno, yo me sigo haciendo y creo que nos seguiremos haciendo. ¿Por qué muchas niñas abandonan actividades como el deporte, pero hay otras, aunque sean buenas y atentas estudiantes? En 2002 yo ya estaba trabajando con el tema del deporte desde hacía algún tiempo y de la Diputación Foral de Guipúzcoa me pidieron a ver que estaban teniendo, y se sigue teniendo, un abandono de las chavalas, de las niñas, bueno, ya las jóvenes, a partir de los 12 años, de la práctica deportiva. Y a ver si podíamos pues, hacer presentar un proyecto de cómo abordar aquel tema. Hicimos un trabajo, está disponible, en algún momento ya os he puesto el link para que se pueda leer, y fue un trabajo que se hizo en el marco de Guipúzcoa y era interesante porque las causas no son, si les preguntas a las chicas, pues te dicen siempre que es que no tienen tiempo, ¿no? Que a los 13 años ya empiezan a tener mucha más carga en los estudios, pero bueno, los chicos tienen la misma carga y no lo dejaban. Y entonces vimos que había otros problemas, que era un poco la estructura deportiva, que no estaba preparada para que muchas chicas entraran en los clubes a hacer deporte, y luego todo el tema muy importante del contexto, del social, tanto de muchas familias en el entorno más cercano como en los entornos también escolares, que no se le daba mucha importancia. Decían, bueno, pues así haces cosas de provecho, pues aprendes más inglés, aprendes otras cosas. Este tema no es que solamente se abandone el deporte, parece, yo he seguido algunas intervenciones de mujeres que están en otros ámbitos, en el ámbito de la robótica, de otras cosas, y también dicen que cuando no está en el currículum escolar, pues hay una tendencia a abandonar el tema de la robótica, que va a ser muy importante en todo el mundo del trabajo en el futuro. Lo decía esto una experta, una directora de una empresa, hace 2 o 3 años, le escuchaba y decía que era muy importante que algunos temas estuvieran en el currículum. Sabemos que el deporte está en el currículum, hasta los 12 años hay deporte escolar, aunque no es obligatorio. Entonces, hay unos temas bueno, pues que podemos también ver, ¿no? Pero sí vimos que no se le daba importancia. En las casas en las que las madres, los padres insisten, pues las chavalas siguen en el deporte, pero si no, pues no se le da mucha importancia a que lo abandonen. Al caso contrario, si un chaval dice que no sigue porque el fútbol no sé qué, o porque no es bueno o lo que sea, pues le buscan otro tipo de actividad física o deportiva. Estas preguntas también es una general, ¿no? ¿Por qué se sigue dando un sesgo en la elección de los estudios cuando hemos empezado con la coeducación hace tantos años, ¿no? Y seguimos viendo que, bueno, se va cambiando poco a poco, pero que los datos de los últimos que hemos visto, pues también cuando se va a la universidad sigue habiendo una desviación bastante importante hacia estudios más sociales o de la salud frente a los estudios más técnicos. Y no digamos nada en el tema, por ejemplo, de la formación profesional, ¿no? En la que se invita a que las chicas hagan módulos que tienen salidas profesionales muy importantes, pero que bueno, pues está costando mucho. Entonces, bueno, la pregunta, decimos,
si la biología no es destino, porque ya vemos que estamos en un momento en el que parece que se vuelve mucho a la biología, ¿no? De que es muy importante para ver cómo estamos en el mundo. Yo la pregunta que me hago es, ¿dónde tenemos que buscar las respuestas? Y las respuestas, bueno, pues van a estar eh, en algunos de estos aspectos, ¿no? En las estructuras, en las instituciones sociales y sobre todo porque sobre alguna diferencia, que puede ser el sexo, que puede ser la etnia o la procedencia, el color de la piel, la clase, la opción sexual, cómo sobre una pequeña diferencia se construyen y se reproducen desigualdades, que es lo que nos interesa. Lo importante no son las diferencias, sino las diferencias que se eligen para construir y reproducir desigualdades. Muy importante los procesos de socialización diferenciados. El deporte, que intentaré mostrar cómo es uno de los espacios de las instituciones, casi podríamos decir, que tiene mejor preparada una socialización diferenciada para chicas y chicos. Luego todo el tema de los modelos de ocio y tiempo libre. Viene de largo también, como intentaré decir, el que, bueno, pues se sigue dando el tema de que las mujeres tenemos menos tiempo libre, menos tiempo propio, y los modelos de ocio pues van cambiando, pero seguimos teniendo menos tiempo de ocio y menos, como diría yo, aspectos en los que centrar nuestro ocio, ¿no? Luego todo el tema tan importante de las estructuras laborales, la división del trabajo, que ahí estamos, no solamente por la brecha laboral, que la brecha laboral viene muchas veces dada por cómo está dividido el trabajo, por todo el tema del cuidado, tan importante, ¿no? Que estamos ahí batallando. Todo el tema de la organización del poder, cuando hablamos de los espacios de poder, seguimos viendo lo que se ve en la televisión, pues es espacios muy masculinos, unas representaciones y unos espacios, bueno, que nos muestran y que las crías y los críos y las jóvenes ven que son especialmente masculinos. Luego en todo el tema de la organización de las emociones, cómo tenemos que sentir, qué tenemos que sentir, ante qué tenemos cómo cómo se nos ha organizado también muy diferente el tema de las emociones. Luego, los prejuicios, que no dejan romper con estereotipos. Hay muchos prejuicios, siguen estando ahí y que no nos dejan, de alguna manera, dejar de pensar en lo que está bien que hagamos, en lo que no está bien que hagamos, en cómo tiene que... Yo a veces flipo, voy a decir por palabras así, cuando le oigo a Mona, era porque aquí paseando por Bilbao Gros, cerca de Azurriola, hace poco corría una niña muy pequeña, una niña de 4 años, y le decía, no corras así, casi no corran las niñas. Bueno, podríamos aquí detenernos muchos tiempos y he dejado esos puntos suspensivos porque os pueden ocurrir muchos otros espacios, estructuras o aspectos que podríamos mirar, ¿no? Quería ver ahora algo que me parece importante, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de cambio de la sociedad del feudalismo hasta el siglo XVIII prácticamente, que fue cambiando antes, a lo que llamamos el Estado moderno de hoy, ¿no? Que culminará a finales del XVIII. Siempre le ponemos ahí la fecha de la Revolución Francesa. Claro, en la sociedad feudal era una sociedad estamental, ¿no? Como vemos. Había nobleza, clero, burguesía, artesanado, campesinado, grupos marginales. Claro, los que estaban y en todas estas estamentos había hombres y mujeres. Y había hombres que tenían, desde luego, jerárquicamente sobre las mujeres, pero había muchas mujeres que estaban en la cúspide. Yo siempre digo, aquí yo pues reina y mando sobre todos los demás, y había más reinas que ahora, ¿no? Esto va a acabar con la Ilustración, que culmina con esa sociedad que decimos de la igualdad, la fraternidad, y que de alguna manera
como os decía, es tan importante porque va a establecer, esto se había ido cociendo poco a poco, ¿no? Pero se va a establecer ya una dicotomía entre la razón y la emoción. Y hay trabajos muy bonitos que nos muestran cómo se había ido cociendo y ya hay, de alguna manera, se establece como un modelo ideal para la mujer, el modelo de la mujer burguesa. Lo que es importante es que frente a esa sociedad estamental, aquí hay como veis, un parteaguas y se va a poner a todo lo que son los hombres, si bien es verdad, hombre blanco, etéreo, y que pueda mantener una familia, o sea, el pater familias. Si no, los hombres no podían tener eso, tampoco entraban, y por supuesto los hombres de color y tal. Y en el otro extremo, a todas las mujeres. Aquí a mí, esta dicotomía que se establece ahí, que iba de alguna manera estableciéndose a través de muchas miradas, ¿no? De la política, de la filosofía, de la medicina, de muchas cosas, va a ser algo que de alguna manera, nos lleve a un nuevo orden social, patriarcal, el que llamamos ilustrados. Sí, muchas y muchos seguro que habéis leído trabajos de la filosofía, de Celia Morós y de otras filósofas, y como a veces dicen, no hubo ilustración para las mujeres, ¿no? Ahí se estableció un nuevo sistema de género, que era distinto, ¿no?, del anterior. Aquí, como sabemos, nos excluyeron de la ciudadanía. El derecho al voto hemos tenido que estar peleando durante un siglo y pico, ¿no?, mucho tiempo. Al trabajo, a la educación, al trabajo en términos de considerarnos una clase de trabajadora, porque siempre las mujeres han trabajado, pero sin muchos derechos y sin pertenecer. Todo el estudio de la formación de la clase obrera pues nos muestra esto, cómo funcionó para que las mujeres, de alguna forma, en un término marxista que me gusta, ¿no?, fueran pues una fuerza de trabajo que estaba ahí para cuando hiciera falta, que luego se vio muy claro, por ejemplo, en las guerras mundiales. Y a la educación, la lucha por la educación tenía que ser específica para las mujeres, y la prohibición, por ejemplo, de estar en las universidades, pues también durante todo el siglo XIX pues fue así. En ese sentido, el cuerpo de las mujeres, todas sus actividades, sus sentimientos, las emociones, eran dictados por ese nuevo orden social. Hubo resistencias y hubo denuncias en aquel mismo momento, o sea, no es que las mujeres estuvieron ahí calladas y tal. Conoceréis seguramente el trabajo de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer, que fijaros que fue de 1792, o sea, en el mismo momento en el que se estaba dando los años de la Revolución Francesa, o de Olympe de Gouges, que declaró los derechos de la mujer y de la ciudadana en 1791. Gouges terminó muy mal porque le cortaron la cabeza, porque pertenecía a la nobleza, y el trabajo de Wollstonecraft pues se mantiene. Hasta hoy es importante leerlo. Yo ahí, cuando lo leí, me emocionó mucho. Es una contestación de la de Wollstonecraft a Rousseau, que en el Emilio y en la Sofía pues marcaba muy bien lo que tenía que ser en la educación para que las mujeres estuvieran de una determinada manera en aquella sociedad. Y en algunas páginas de Vindicación hace alusión de manera muy rotunda a cómo los cuerpos de las mujeres, claro, como no se les dejaba hacer ningún tipo de actividad deportiva o de otro tipo, pues se volvían blandos y tal. Me pareció muy, muy bonito cuando lo leí, porque yo estaba ya muy imbuida en estos temas y me pareció muy, muy interesante. Entonces, en este orden, en este nuevo orden social, lo que se crea son hombres y mujeres como dos modelos de personas completamente antagónicas y con atributos diferentes. Y yo creo que esto todavía pues resuena, ¿no? Y yo no creo que
que lo vamos cuestionando, se va cuestionando, pero ya vemos lo que cuesta, ¿no? Todo un tema de la feminidad, bueno, cuando hemos hablado os he hablado de los sistemas de género, claro, podríamos hablar mucho del tema de género, como se entiende, es un término polémico, polisémico, que no siempre se entiende en el sentido que le damos en la antropología, como algo, como una herramienta de análisis, ¿no? De cómo se construyen las desigualdades. También la feminidad y la masculinidad son constructos que cambian, que no es la misma el tipo de feminidad que entendemos hoy en día a cómo lo entendían a principios del siglo del XX, pero bueno, hay aspectos que siguen estando muy centrados a esa feminidad, ¿no? A la sensibilidad, a la comprensión, a la pasividad, a la sumisión, a conformarnos, a depender, a una falta de agresividad. Cuando las mujeres somos un poco así lanzadas o para adelante, siempre nos dicen, o sea, esto no es muy propio, esto, bueno. Y luego la masculinidad, ¿no? Como que aquí yo sí que veo que, sí, yo creo que en las mujeres por lo menos hay más modelos, hay modelos muy claros. En la masculinidad hay todavía, vamos a ver, un modelo de masculinidad hegemónica que tiene mucho que ver con la fuerza, con la agresividad, con el tipo de trabajo, con el éxito y con la iniciativa. Bueno, si no estáis luego de acuerdo, pues ya podemos discutirlo. Y entonces, para ver, he puesto abajo un par de bibliografías que a mí me han ayudado mucho, muy interesantes, para ver un poco cómo se dio también ese proceso, ¿no? Thomas Laqueur, en la construcción del sexo, va desde el cuerpo y el género, desde los griegos hasta Freud, y es una historia muy, muy interesante de cómo se pasó de una generalidad en la que se entendía como un sexo único, eso que os decía, de una jerarquía de mayor poder de los hombres, pero se entendía como un sexo único, y no hubo de alguna manera nombre para la vagina o los ovarios hasta prácticamente el 18, el siglo XVIII, y cómo eso estuvo todo el momento ligado hacia una sociedad que estaba en cambio, ¿no? Y luego también las lecturas de Silvia Federici, Caliban y la bruja, he puesto aquí, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, cómo liga la persecución de las mujeres entre los siglos XVII y XVIII a todo un cambio social que se estaba dando hacia lo que se estaba cambiando, ¿no? Esa estructura social. Entonces, el deporte, yo lo sitúo ahí, es una de esas instituciones y espacios que construyó ese nuevo orden. Y como os decía, como la educación, el trabajo, la ciencia, la medicina, la política, etcétera, de los que excluyeron a las mujeres. Bueno, no sé cómo voy. Sí. Digo, en ese momento, la relación de las mujeres con el deporte en ese contexto que hemos explicado. El deporte moderno y sus estructuras, los clubes, las federaciones, los campeonatos, surgen en Occidente en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. Como hemos visto, es una época de profundos cambios y ya en la segunda mitad del XIX el capitalismo como sistema económico y la industrialización como sistema laboral estaban establecidos. Eso ya es algo que había, o sea, todos los esfuerzos tenían que estar puestos para, de alguna manera, esa estructura que la industrialización que todavía tenemos, ¿no? que estamos así. Ahora con un sistema capital como el neoliberal muy, muy potente, y ahí estamos luchando para ver cómo se cambia eso. Y en esta estructura económica y laboral está ya instituido el modelo ideal burgués de organización familiar y de reparto de tareas.
el que se ha conocido como el hombre ganapán. El hombre es el que trae el salario a casa y la mujer es la cuidadora del ámbito doméstico. El modelo, hay alguna obra de a alguien, si le interesa estos temas, ya os pondré mi correo electrónico y me podéis preguntar, porque hay una obra de Julia Varela muy bonita para ver desde el siglo XII cómo se va construyendo ese modelo de mujer burguesa a través de que la Iglesia interviene para que el matrimonio monógamo se vaya estableciendo, algo que no había estado hasta ese momento, y poco a poco se va estableciendo. Bueno, y muchas de las persecuciones era porque había grupos, sobre todo en el mundo rural, que no aceptaban ese nuevo orden social. Fijaros, estamos ya a principios digo, para que nos demos cuenta, ese modelo de deporte que se establece a finales del XIX, como las palabras del barón de Coubertin, ¿no?, que es el que inicia las Olimpiadas, y también miramos lo que dice, pero también es una muestra de cómo había mucha resistencia. A principios del siglo XX las mujeres hacen deporte, hay un modelo de nueva mujer, sobre todo en el mundo anglosajón, y estaban practicando, pero tenían muchas presiones desde la institución médica, religiosa y política. Y fijaros lo que dice Coubertin, ¿no? Quizá las mujeres se darán cuenta rápidamente de que esta tentativa no beneficia a su encanto ni a su salud. Sin embargo, lo que sí tiene interés es que la esposa participe con amplitud en los placeres deportivos de su marido, por supuesto. Incluso que dirija de forma inteligente la educación deportiva de sus hijos. Una olimpiada femenina sería impracticable, inestética e incorrecta. Y aquí estamos en 1912, o sea, ya en el siglo XX. Os traigo aquí esta imagen que se ha hecho muy conocida, ¿no? Pero fijaros que estamos en el año 1967. Catherine Switzer se inscribe en la maratón de Boston y se inscribe sin poner su nombre, se pone con una K y le dan un dorsal y sale a correr con ese dorsal. O sea, se decía que ninguna mujer podía correr esos 42 kilómetros, y entonces el director de esa carrera de maratón pasa y cuando ve que es una mujer la que está corriendo, pues como veis intenta sacarla de la carrera, gritando fuera de mi carrera. Pero estaba el entrenador y el novio de Catherine y bueno, retuvieron a este director y ella siguió corriendo y hasta llegar a la meta. Os sonará, estuvo aquí con la Bebe de San Sebastián hace 4 años. Es una mujer que ha hecho mucho, ¿no?, por el atletismo y por el running en las mujeres, y que sigue siendo muy peleona. Tiene ahora 75 años, pero sigue siendo una mujer que corre y que sigue batallando en muchos sitios. Desde el punto de vista del análisis del deporte, de lo que era, en los años 70, pues coincidiendo también con todas las corrientes críticas que también entran en el espacio académico, que hasta entonces había sido una especie de gueto para algunas clases sociales, entra las corrientes críticas en general, en las teorías sociales y el feminismo también. Entonces la teoría y la práctica se alían. Hay una larga historia de trabajos en esos años. Nosotras empezamos a trabajar a comienzos de los 80 en los temas desde la mirada feminista. No accedíamos entonces tan fácil como hoy a todo lo que se estaba produciendo en el mundo anglosajón, pero bueno, algo ya sabíamos y ya nos llegaba. Y en este punto de inflexión, lo importante va a ser que el deporte ya no se verá como algo natural, lo digo entre comillas, que es como se veía hasta entonces y propio de los hombres,
sino que se verá como un fenómeno social y ser inserto en contextos sociales concretos y, como digo, no como una práctica natural. En el 1980 hubo un congreso en Londres de Sport, Cultura e Ideología, y ahí se desarrollaron un montón de ponencias en este sentido. Graves es otra estudiosa que también ha hecho muchas aportaciones desde aquellos primeros años 80 hasta hoy. Y también, fijaros, que es muy importante, junto a todos estos cuestionamientos de lo natural que tenía el deporte, entró también muy a analizarse todo el tema de la construcción del derecho al ocio. Esto también fue una cosa que a mí me parece que está muy ligada, ¿no?, al deporte y a otras actividades de ocio. Y Paul Willis, que ha hecho muchas aportaciones al mundo educativo, seguramente os sonará a las que estáis en educación, porque tiene bastantes cosas, hizo un análisis muy interesante sobre la ideología del deporte, cómo estaba sustentada en lo natural y separado de lo social. Esto era él hace mucho hincapié de que siempre que se elige una diferencia biológica, es muy fácil de construir una naturalización de ese fenómeno. De hecho, os diré, yo he dado muchos años la asignatura de sistemas de género, la comparación intercultural, y cuando cuando yo ponía el tema del deporte, era uno de los temas que más debate suscitaba y que más enfrentamiento surgía, ¿no? Porque, bueno, pues los hombres son más fuertes, más potentes, las mujeres nunca van a poder hacer lo mismo que los hombres, alejándolo de un fenómeno social que es una construcción social que se hace en un momento determinado, ¿no? Y eso, bueno, pues fue un paso. Yo entonces no conocía todo esto, pero a principios de los 90, ya veréis, empecé a trabajar sobre ello. Y luego una ideología, Willis hacía mucho hincapié en la ideología de la sospecha sobre las mujeres que muestran inclinación a la práctica deportiva. Son verdaderas mujeres. Yo creo que eso todavía, ¿no?, ha estado, bueno, muy interiorizado en los músculos, en que te va a cambiar el cuerpo, en que te van a salir músculos. A mí, que siempre me ha gustado, yo he sido una montañera desde muy joven. Mi madre cada domingo que salía al monte me decía que se me iban a poner unas bolas, unas no sé qué. O sea, incluso hay escritos, ¿no?, en los que a las mujeres, bueno, pues se les ve como alguien sospechoso, ¿no?, de que no es una verdadera mujer. De hecho, si fuéramos a los análisis de las Olimpiadas, pues vemos que todavía estamos ahí y que cada una mujer hace unas muy buenas marcas o tiene un aspecto que se ha considerado un poco sospechoso, pues ha habido diferentes momentos en las Olimpiadas en que desde el comienzo de los años 70, que a las mujeres las desnudaban para ver si verdaderamente era una mujer, hasta ahora que está centrado el tema, después de otras formas de observar y de comprobar que son verdaderas mujeres, el tema de la testosterona. Ahora se mide la testosterona. Y si tenemos una atleta que hace una marca, tiene una testosterona que se supera un margen que se supone que es el que tiene que tener una mujer, que está puesto también por una serie de personas, pues entonces no se le consideran sus marcas y, bueno, hay bastante lío con este tema, el mundo deportivo de las élites, ¿no? Bueno, yo aquí lo ligo el deporte también a la igualdad, pero también a la libertad de las mujeres, ¿no? Cómo el deporte ha sido una forma de constreñir a las mujeres, de no dejarles expresarse en su cuerpo y en todo como a muchas les gustaría, ¿no? Y todo el tema de la discriminación versus ocio y diversión. El sport es una palabra que viene de disfrute, viene del latín, de tal, y es de disfrutar, de divertirse y de otras muchas cosas, pero bueno. Pero sobre todo también muchos autores han trabajado sobre esto y dicen que es una preparación para lo público. O sea, que el deporte moderno, de alguna manera,
tendría en su práctica y en su organización a muchos elementos que nos preparan para estar en lo público, ¿no? Para enfrentarnos, para muchas cosas. En los años 80, voy un poco a mostrar cómo abordé yo este tema, se publicó el rosa y el azul, la transmisión de los géneros en la escuela mixta de Subirás y Brulet, que quizá lo hayáis visto, que era muy interesante, ¿no? Porque se metía con los espacios de juego en los centros escolares y cómo los chicos ocupaban el centro, pues por el tema del deporte, del fútbol sobre todo. Un tema que seguimos con eso todavía, ¿no? En algunos centros van cambiando, pero esta discusión está ahí, ¿no? En ese momento, en estos años de finales de los 80, principios de los 90, yo participé junto a Teresa del Valle y una investigación interdisciplinar con filósofas, sociólogas, psiquiatras, psicólogas, y nosotras aquí, Teresa del Valle y yo, estuvimos observando los espacios de socialización, algunos espacios de socialización. Llegamos a la conclusión de que a las mujeres se les hacía una socialización para el no poder. Bueno, sería algo así. Y yo me centré en el mundo de los juegos. Empezaban entonces algunas cosas así nuevas como el surf, el skate o alguna cosa. Y yo pensaba en mi inocencia, que veníamos del feminismo, que nos parecía que ya se habían conseguido muchas cosas, que bueno, que ahí las mujeres estarían porque eran cosas nuevas que se empezaban a hacer. Y no. Y entonces me centré en los juegos y analicé la estructura deportiva del fútbol en Guipúzcoa. Pasé meses viendo con las federaciones, en los pueblos y todo esto, pues cómo se desarrollaba lo del fútbol, ¿no? Hay que decir también, tengo que decir, que creo que lo tengo por ahí apuntado, pero no, que ese deporte que ya a finales de los 19, esa estructura deportiva está en marcha, llega muy pronto aquí al País Vasco, al Estado español. En 1909, creo que se crea ya la Real Sociedad, había ya otros clubes que estaban practicando deportes y el fútbol entre ellos, y un dato que en este estudio a mí me llamó muchísimo la atención es que en 1911 comenzaron los campeonatos de fútbol para chicos, por supuesto, en la playa de la Concha, y que no se han interrumpido hasta hoy. Sigue habiendo estos campeonatos, ahora hay algunas chicas que juegan, pero fijaros, todo un siglo de una práctica reconocida y ritual y tal. Entonces me encontré con este esquema jerárquico en el que el fútbol estaba organizado por categorías, como está casi todo el deporte, y a partir de los 8 años había en todos los pueblos de Guipúzcoa y en Donosti, por supuesto, y en todas las ciudades, campeonatos con muchos equipos que jugaban a las categorías y iban teniendo pues una serie de entrenamientos, rituales, porque los partidos de fútbol es al fin y al cabo un ritual en el que y veis, esta pirámide se iba estrechando porque cada vez había menos equipos, claro, cuando a medida que iban pasando de categorías, muchos quedaban fuera porque pues no eran muy buenos o tal, pero tenían aquí un objetivo, ¿no? Que era pues la Real Sociedad y otros equipos de primera o de segunda o de tercera, los que podían pasar cuando ya tenían esta edad, ¿no? En este momento, cuando yo veo esto, estaba haciéndolo a principios de los 90, solo había una categoría para las chicas, que era para mayores de 13 años. O sea, jugaban chavalas de 13 con chicas de 30, así, ¿no? Fue solo a comienzos del siglo XXI, ya cuando estábamos trabajando en ese estudio sobre el abandono, cuando cambió, pues, a través de una serie de reuniones en las que participé,
para, para que por lo menos se crearan las categorías en las chicas también, ¿no? Porque decía, pues, por lo menos que puedan jugar con sus edades y todo esto. Ya sabéis que a partir de los 12 años en infantil, hasta en las otras si se quiere pueden ser equipos mixtos ahora, los últimos años, pero a partir de infantil no, tienen que ser equipos de chicos o de chicas porque las federaciones lo tienen así establecido, la Federación de Fútbol, son muy reacios a que haya equipos mixtos. Quizá os suene que hace 3 o 4 años un equipo en Cataluña, no me acuerdo en qué ciudad era, jugó en la categoría infantil de chicas contra todos los chicos. El primer año quedaron atrás, el segundo quedaron las terceras y no sé si fue en el año 19 o por ahí, ganaron el campeonato, que fue bastante nombrado, pues porque bueno, pues las chicas habían aprendido. Os he puesto, en esta tenéis el estudio más completo de este análisis del fútbol en Guipúzcoa, porque es muy interesante cómo funciona, ¿no? Cómo funcionan esos entrenamientos, cómo funciona como un ritual, cómo son protagonistas los chicos, no digamos nada cuando meten un gol, o sea, todo una serie de aspectos de hombres que enseñan a los chicos bueno, a cómo tienen que jugar y a muchas otras cosas. Entonces, como os decía antes, no se puede comparar todo en antropología, pero yo que había leído algunas etnografías, pues esto bueno, os he puesto aquí un par de fotos, porque esto fue en Oyarzún, también hace 2 o 3 años antes de la pandemia, en un juego, en las fiestas de Oyarzún, en el que esto del protagonismo y de la socialización me pareció increíble cómo a este niño tan pequeño, ¿no? Pues ya le estaban introduciendo en este esquema de la fuerza. A mí me pareció, bueno, y cómo le observan y cómo podemos pensar, pues esto que os decía, de ser de alguna manera un protagonista, ¿no? Pues cómo puede venir pues, desde muy temprano. Entonces aquí, esas etnografías que yo había leído, recordé lo que son la casa de los hombres en sociedades de dominio masculino y cómo es un espacio físico y simbólico en el que los hombres enseñan a los niños y a los jóvenes destrezas o secretos. Ahí sería una institución para la producción y la reproducción de modelos de masculinidad hegemónica. En todas las sociedades de dominio masculino aparecen esta casa de los hombres, ¿no? Generalmente en esas sociedades más tradicionales el espacio es físico y allí se traslada. Os he traído aquí el esquema de estas etapas de la vida de los hombres y la vida de una mujer en la producción de grandes hombres de Maurice Godelier en los Barullas de Nueva Guinea. Esto se publicó en el año 86 en castellano, antes en francés, y este antropólogo francés Godelier estuvo en los años 60 con esta sociedad barulla y era una sociedad que prácticamente no había tenido contacto con el mundo, con otras sociedades hasta esos años 60. Entonces, claro, a mí dije esto, fijaros, en las etapas del ciclo de la vida de los hombres, ¿no? Y las estructuras sociales en las que está. Mira, de los 0 hasta los 9 años así, es un bebé, un muchachito, un muchacho, y está en la familia de origen. Es un mundo de predominio femenino. A partir de esos años comienzan las iniciaciones, o sea, lo que luego teníamos los trabajos muy bien sobre esto, sobre los sujetos iniciáticos, ¿no? Y pasan a casa de los hombres. Perdón,
que es un mundo exclusivamente masculino, que tiene diferentes estadios, cada uno con su nombre, el primer estadio, el segundo estadio, que a mí me parecía como que eran eso, las etapas, ¿no?, de las federaciones con las edades, que es un joven a los 21 años, es un guerrero allí y ya puede pasar al mundo bisexual. Bisexual, puede casarse y puede ser, bueno, pues es un joven, es un adulto y es un anciano, ¿no?, hasta más de los 50. Esto, yo lo decía, bueno, aquí hay una ruptura y hay una forma de socialización, de educación, que pasa a manos de los hombres, ¿no? Mientras que, fijaros en las etapas de la vida de una mujer que está en la familia de origen, esa estructura, los 6 años, 12, 13, 14, 15, en la pubertad, que están ya preparadas para el matrimonio y para la familia conyugal, le llamaba Baudelaire. O sea, la ruptura esta que se da en esta socialización no se da aquí. Hay una continuidad, ¿no? Y a mí esto me pareció muy sugerente, muy sugerente para ponerlo en relación con lo que había sido, con lo que era la estructura del deporte. Yo entonces, cuando eran los principios de los 90, no encontraba aquí nada que de alguna forma, aquella intuición que yo tenía, y decía, bueno, esto será algo que me da a mí en la cabeza, o cómo lo veo, cómo lo planteo, porque, bueno, tienes que tener algún tipo de apoyo, ¿no?, teórico para decir tus intuiciones. Bueno, esto yo creo que ya me destreza. Bueno, la casa de los hombres, espacio físico, tal. Aquí lo que me preguntaba yo, para que lo meditéis, para que lo penséis y para que veáis, si se puede comparar, ¿no? Yo decía, porque no se puede comparar todas las cosas. Hay diferencias y hay similitudes entre esas sociedades tan distintas y la nuestra, ¿no? Y por supuesto, en nuestra sociedad, en principio, los niños no se desplazan, no salen del ámbito familiar, ¿no? Pero también es verdad que hay una estructura en la que los que son muy buenos sí se salen a formarse en centros especiales. Y esto pasa en todos los deportes y en el fútbol también. Elegí el fútbol porque lo tenía muy cerca. Y yo creo que en los años 90 el fútbol no tenía la misma repercusión ni la misma fuerza que ha ido cogiendo desde el punto de vista económico y otras cosas horribles para mí que tiene en la actualidad, ¿no? Pero bueno. Pero hay similitudes en cuanto a ese espacio simbólico, físico también, porque pasan mucho tiempo en los entrenamientos y en los partidos y en los desplazamientos, pues tienen también ahí adquieren una serie de destrezas, de conocimientos o de pautas que son como, en la sociedad Barulla son secretos, las mujeres no pueden saber todos esos secretos. Bueno, aquí pues podríamos hablar de muchos espacios que son similares a la casa de los hombres. El tema de las cuadrillas, el tema de las cosas, a mí durante muchos años algunos alumnos me decían, claro, ahora entiendo por qué a mí a los 15 años me dejaron ir con los mayores a tomar un vino en mi pueblo, allí en Galicia. Bueno, las mujeres están fuera, no hacen esa ruptura con el mundo doméstico, por lo menos las mujeres que no salen. Y aquí lo interesante sería ver en qué sentido permanece y qué pasa, a mí me preocupa mucho, qué pasa en el caso de la entrada de las chicas en el mundo del deporte. Porque, como os decía, esa estructura tan rica que vi yo en Guipúzcoa, desde luego no es el caso en el caso de las chicas. Las chicas han empezado al fútbol, están ahora en la Real Sociedad, pero no tienen esa estructura, desde luego, desde los 8 o 9 años. El ejemplo aquel del equipo catalán, que era el único que podía jugar en la liga y competir, todos los demás eran equipos de chicos, ¿no? Entonces, a mí el apoyo teórico para ir divulgando estas cosas, escribirlas y publicarlas, me vino a principios de los 90 fui a Estados Unidos
a Reno, al centro del Back Studies, y allí pude ver cómo se estaban creando los Men's Studies, al estilo de lo que habían sido los Women's Studies unos años antes, y estos eran sociólogos en general, y con el feminismo crítico abordaron todo el análisis del deporte. Y incluyendo conceptos de género, clase social, grupo étnico y, sobre todo, centrándose en, porque mucho de lo que os he dicho antes, en cómo surge el sistema deportivo moderno que tenemos. Y entonces concluyen que esos cambios sociales que os he comentado antes, cómo la educación de los niños el mundo del trabajo sale, ¿no? Con la industrialización. Hasta entonces el trabajo se hacía mucho en los núcleos domésticos, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y cómo los niños, y también en la educación, en las escuelas, pasa a manos de las mujeres. Y ahí ellos dicen, ante el miedo de que se volvieran blandos y femeninos, surgen deportes con fuerte contenido de violencia y se exalta un modelo de masculinidad muy viril y muy hegemónica. Aquí entraríamos en el tema de las masculinidades, de las relaciones entre masculinidades, que eso es otro aspecto, pero la hegemonía se entendería como un dominio de un modelo sobre otros modelos. Modelo, siempre decimos, el modelo de clase alta, clase media, burgués, blanco, heterosexual, no sé qué, pues sobre modelos como puede ser homosexuales o de color, o pobres, o otras clases, ¿no? Y entonces, perdón, aquí, bueno, hay una pregunta que yo me hacía, ¿no? ¿Qué modelo de masculinidad es hoy hegemónico? ¿Qué papel juega el deporte como reproductor de modelos de masculinidad? Yo creo que importante, por lo que... Y luego tenéis ahí también una serie de bibliografía de estos autores que son un poco las que hablan del surgimiento y de todo cómo se crea este espacio de reproducción de masculinidades hegemónicas. Aquí también me hizo mucha gracia porque no solamente los deportes, todos estos deportes y violencias y tal, también, por ejemplo, los Boy Scouts surge en ese mismo momento, ¿no? De finales del 19, principios del 20. Y aquí, bueno, algunos aspectos para la reflexión o que a mí me preocupan y tal. Claro, el mantenimiento de esta estructura deportiva, decimonónica, es una referencia también para todas las categorías escolares y principalmente a partir de los 12 años. O sea, los deportes en la escuela, claro, a partir de los 12 años, todo el deporte, si se siguen determinadas cosas, tienen que ser federados. Venimos trabajando desde eso, desde cuando hice el estudio sobre el abandono, luego unos años seguimos trabajando en la Diputación para ver cómo se podía profundizar y crear estructuras para el deporte de participación, porque a partir de los 12 años, pues las estructuras no están claras, aunque algunos clubes han puesto en marcha escuelas y cosas que, bueno, pueden hacer, pero la estructura suele ser muy parecida, ¿no? De participar. Yo no estoy para nada en contra de la competición, pero me parece que esa estructura o sea, como si dijéramos, de participar solamente en competiciones exclusivamente y a ver quién gana, no sé qué, pues bueno, tiene sus problemas, ¿no? Otro aspecto así que a mí me preocupa es desde esa perspectiva de los sistemas de género, entendidos como sistemas de poder y reproductores de jerarquía y reproductores de esas desigualdades, la incorporación de las jóvenes y mujeres a esa estructura cambia las relaciones de poder entre los sexos o, de alguna manera, yo a veces pienso que la reproduce
e incluso la confirma. Porque, claro, si los hombres hacen más distancias, son más fuertes, juegan mejor, hacen no sé qué, y a las mujeres, incluso además no se les permite muchas veces, se les pone otro tipo de marcas, pues eso, cómo funciona desde el punto de vista de los cambios que queremos que se dé. Luego está el feminismo, ¿no? Ante el deporte. Hay diferentes formas de feminismo y diferentes posicionamientos sociales, hay diferentes formas de abordarlo, ¿no? El feminismo liberal defiende, y lo oímos ahora mucho con todo el tema este de la ley trans y de todas estas cosas, que están por una estructura paralela. La estructura masculina, la estructura femenina, porque dice que si no va a haber problemas y las mujeres van a estar en inferioridad. Entonces, no cuestiona el feminismo liberal para nada la estructura, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que os decía al comienzo, tenemos un reto importante en cómo se puede ir hacia una participación y las mujeres que las crías y las que quieran, por supuesto, más activa, con menos problemas de prejuicios y de cosas, pero como también hay que cuestionar las estructuras paralelas. Las estructuras paralelas, perdón, la estructura esta paralela se está cuestionando desde la marginalidad. Ahí yo conozco gente que está, bueno, pues planteándose otro tipo de acción, pero bueno, generalmente ya son mujeres más adultas, que se juntan, que lo hacen de otra manera, que disfrutan, pero hay que ver cómo llevar ese cambio a las edades más tempranas, porque desde el punto de vista social, planteo que el deporte es una de las estructuras más potentes hoy en día, desde el punto de vista económico, simbólico, en el mantenimiento de una sociedad de poder masculino. Yo lo veo así, tiene mucha fuerza en las redes sociales, en las televisiones, o sea, es algo que está todo el día ahí manifestándose, ¿no? Y entonces hay que ver esto, pues, la incidencia que tiene en todo el tema de la violencia, a mí me parece que es muy importante, y en todo el tema de cómo las chicas, las niñas y las mujeres nos planteamos ante lo social como un todo, ¿no? Y bueno, pues yo no voy a decir nada más. Me encantaría pues que a ver, que podamos hacer algún tipo de comentarios o no sé, como queráis, o si habéis hecho ya algunas preguntas o no sé. Muy bien, pues nada, abrimos un poco las preguntas o los comentarios, como decías. Bueno, recordamos que podéis utilizar el esto de preguntas y respuestas, el canal, vamos a decir, o el chat de preguntas y respuestas, o el chat directamente también, o como prefiráis. Si ha surgido, bueno, en una de estos que nos han enviado así, si dentro de ese estudio un poco de la Diputación de Guipúzcoa o en los seguimientos posteriores que habéis hecho, no sé si podrías comentar algo sobre la experiencia un poco del polideporte, las escuelas, un poco de dónde surgió, por qué resultados ha dado, no ha dado, o en fin, en ese sentido. Sí, el polideporte, o sea, que hacen varias cosas y bueno, ya os he dicho al principio que tengo nietos y nietas en esas edades y veo además que se va cambiando, ¿no? Durante mucho tiempo ha permanecido una fórmula de 3 deportes
y hacían muy básico, ¿no? O bueno, se cambiaban en algunos centros, pero el fútbol siempre estaba presente y luego había pues o baloncesto o balonmano o alguna otra cosa. Ahora he visto que la pequeña, la que tiene 9 años, este año están haciendo otras cosas, hacen muchas más cosas, practican muchos más deportes, ¿no? Y bueno, la duda nos entra si al practicar poco tiempo alguna cosa, pues van a interiorizar un poco esos juegos o lo pasan muy por encima y todas estas cosas. O sea, algunas, y sobre todo en esta pequeña sí veo que se hace más hincapié en que sean equipos mixtos. Porque lo que ha pasado en los años estos pasados, yo en los últimos años, por ejemplo, con el fútbol, sí ha pasado que las chavalas, cuando empiezan a los 8 años, no saben jugar al fútbol. O sea, así como un chaval de 8 años juega ya bastante bien, porque han estado jugando en el patio, las chavalas no. Yo los primeros partidos que le vi a mi nieta mayor, que tiene ahora 14 años, pues nos reíamos porque es que casi les daba miedo el balón y no sabían chutar. Aprendieron bastante pronto y bien, y hay luego niñas que son mejores, que son peores y tal, pero bueno, empezaban con una distancia. Entonces, en vez de corregir quizá eso, que es difícil, ¿eh? Yo ya no digo, porque en los centros escolares bastantes problemas hay también estos, ¿no? Pero en vez de corregir eso, lo que se ha hecho es volver a equipos de chicas, o sea, que no, que jueguen, que no sean vistos. Y en algunos centros, hace poco lo leía en Iruchulo, que en algunos centros que han querido mantener el deporte mixto, la federación no les pone a jugar con equipos mixtos, sino con equipos de chicos solo. Con lo cual suelen perder casi siempre, que también eso es otra cosa. Entonces, ahí hay esto, estamos hablando del fútbol. Hay otros deportes que están mucho menos marcados, ¿no? Por el género y por otras cosas. En balonmano ahora yo creo que los equipos femeninos, Volver a Vera y otros en otro sitio, bueno, pues tienen mucho, bueno, se les oye y se les ve. Hay otros deportes que son mucho marcados como por el género, como la escalada y otras cosas. O sea, que en el mundo del deporte se podrían hacer bastantes cosas, pero yo suelo decir, pero es una opinión mía, que el 100% de los niños empieza a jugar al fútbol y además se les decía porque de ahí saldrá alguno bueno, aunque luego salen muy pocos, y luego a los chicos se les va echando, ¿no? Porque no son tan buenos. Mientras que, bueno, pues las chicas desde el inicio pues no han tenido posibilidades. Últimamente están cambiando en eso, en el remo, están cambiando las condiciones, porque yo hace pocos años, hace 8 años, las chicas que hacían remo o que jugaban al fútbol en clase me decían, es que tanto nos dan las peores horas, nos dan los peores tal, o sea que han tenido bastantes problemas, ¿no? Para esto, y sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo, pero bueno, es complicado, yo creo. Pero bueno, hay gente que está por la labor de cambiar, no sé, claro, cargarse las federaciones es muy difícil y cargarse esa estructura es muy difícil porque ya vemos la fuerza que tiene el deporte profesional y el deporte de élite en las Olimpiadas, que se ha convertido de alguna manera en un espacio en el que las naciones, los estados-nación, que es lo que hemos construido, pues sacan pecho y ganan batallas y medallas, ¿no? A través de las medallas. Bueno, nos comentan aquí en otra, si las escuelas quizá tendrían que hacer algún tipo de educación física o de actividad física no tan ligada al deporte, Yeah. o si esa podría ser Claro. la vía. Tipo. Sí, actividad física hay muchas cosas, ¿no? Claro, ¿la danza es actividad física? Sí. El zumba, tal. Claro, ¿qué pasa? Sigue pasando. Los chicos, yo digo porque esto es un tema que
en el grupo de investigación, en la FIT, estamos mucha gente y tengo buenas amigas y colegas que tienen hijos y que hacen ballet, chicos. Y bueno, cuando ya llegan a los 17 años ya y siguen y son buenos, no pasa nada. Pero cuando son pequeños, casi van a escondidas a este otro tipo de actividades, porque si no, enseguida se les tacha pues, directamente de maricones o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, hay otras actividades físicas que no tendrían que ser este énfasis, ¿no? En el fútbol y en algunas otras cosas. Lo que pasa es que es complicado, yo veo, porque claro, llevarles a hacer escalada, pues esto, zumba, podrían hacer. Y yo creo, y se hace, porque yo voy al polideportivo, al Manteo, y veo que cuando van a hacer ahí actividad física hacen otras cosas, ¿no? Chicos y chicas, o sea, quiero ser optimista y que poco a poco se va cambiando porque la sociedad va cambiando y entonces cuesta mucho, es difícil medir los cambios sociales porque ni son rápidos ni bruscos, ni cambia todo a la vez y ya vemos en este momento cómo hay un rechazo a algunos cambios y hay una vuelta a lo que parece que es lo normal, lo establecido, lo tal, y entonces cuesta. Pero bueno, yo quiero ver y veo en las jóvenes pues que hay cosas que van cambiando, ¿no? El comentario dice que igual hay centros que van dejando el deporte en manos de clubs. Y si eso produce, entiendo, como un aumento de lo que decías antes de deporte federado o de que entra en la escuela, incluso en el deporte escolar. Pues, No sé si conoces o... claro, es que hay una cosa, a los 12 años ya o lo dejan en manos de club, o sea, la gente tiene que ir a los clubes, o si no, no hacen. Eso es así, o lo hacen en casa, o... Entonces, yo no sé, yo por lo que conozco, la mayoría de los centros, en lo que es deporte escolar, en esa época, en esa fase, no lo dejan en manos de los clubes. Claro, los clubes forman parte del misma estructura, ¿no? de creación del deporte. O sea, con los clubes, en realidad las federaciones están compuestas por los clubes. Y entonces hay clubes que pueden hacer un cambio en sus mentalidades, pero la mayoría no lo hacen. Y una cosa es que la mayoría de los clubes están regidos por hombres, pero no quiero poner solo el énfasis en el otro, porque ayer me contaban que en una reunión que habían tenido de mujeres que se reúnen para tratar de estas cosas, pues era una mujer, la representante de un club de remo de aquí, y tenía el mismo esquema que pueden tener los hombres en cuanto a la forma de competición y tal. O sea que es una estructura que está muy naturalizada, muy metida de cómo tiene que ser, muy biologizada. Y entonces, bueno, habría que hacer, muchos clubes lo están haciendo por lo menos fomentando, cambiando, pero salirse de la estructura federativa, bueno, pues implica cosas que, en fin, yo creo que algunos no están dispuestos a hacer. Y yo no conozco así centros que dejen en mano, sí que lleven igual a hacer alguna actividad o que lleven gente de los clubes para hacer alguna actividad, puede ser, ¿no? Pero no conozco en detalles si en la época del deporte escolar se deja en manos de los clubes. No sé si hay alguna persona más que quiere añadir o preguntar alguna otra cosa. Esperamos un momentito igual por si hay alguna cosa más. Aprovecho para agradecer, bueno, para recordar primero a todo el mundo que la charla está grabándose y que se pondrá en la web de Emakunde próximamente, y también la presentación que ha puesto Carmen, pues con toda esa bibliografía, etc. Que te agradecemos mucho además por poder seguir profundizando y
y a quien le analizando gusta leer cosas. estas cosas, a mí como me encantan, me fascina, pues aquí seguimos, ¿no? Con esto. Es un tema que a mí me parece muy importante. De todas formas, ahora en muchos centros escolares me consta que están cambiando y hay días en los que no dejan que se ocupe por el fútbol toda la zona. Pero es curioso porque igual me decía el otro día, sí, pero ahora tampoco podemos jugar nosotras, ¿no? Pero bueno, a mí me parece, es otro tema, ¿no? Que llevamos años hablando de esto. Yo recuerdo que se hizo un estudio por parte de un grupo de colegas sobre los patios, ¿no? Y fijaros de cuándo os he hablado, del año 88 que se publicó el rosa y el azul, ¿no? De estos temas. Entonces, pues a mí cuando he ido a dar alguna charla, hay gente que me ha dicho, sí, hemos leído todo esto y ya hemos hecho cambios y hemos tal. Pero bueno, yo creo que es importante, ¿no? Que no esté todo centrado en el fútbol, porque siempre nosotras decíamos, ¿no? Las chicas están en las esquinas de observadoras de cómo juegan al fútbol y hablando de los chicos, claro, de ser más activas y de participar y en otras cosas, o no sé, es un tema complicado. Hay, tenemos unas representaciones y luego unos mensajes que no nos ayudan mucho a cambiar, ¿no? A cambiar nuestra forma, ¿no? de ver lo social. Y por eso yo insisto en lo del deporte. El feminismo no le ha dado mucha importancia al tema del deporte, al tema del ocio sí ahora, y al tema del deporte no. En otros países, en Noruega, Suecia, he estado leyendo cosas y claro, lo que han visto es que, por ejemplo, en Suecia hay un estudio que decían que este énfasis en la paridad, o sea, que tantas chicas jueguen y tal, no había cambiado nada un poco la forma de hacerlo. O sea, que los chicos seguían haciendo unas cosas, las chicas hacían otras, o hacían menos, o dejaban. Entonces se planteaban pues ir lo importante que sería ir a otros modelos, ¿no? Más no binarios y tal, pero bueno, hace falta mucha pedagogía para estas cosas, ¿no? Y mucho poder, mucha fuerza. Muy bien, pues bueno, no sé, yo por lo menos no veo, no sé si veis alguna pregunta, yo no veo ninguna más nueva. Bueno, Entonces, si no me sé, queréis hacer luego preguntas por email, pues ya os pasaré el email, os he dicho, y encantada o si queréis algún material que yo pueda tener o que se pueda buscar por ahí. muy bien. Dice si podríais contar algo más de lo de Suecia, de De esos lo de datos, Suecia, vamos, lo que has dicho ahora. sí, bueno, eso, yo, bueno, lo que leí, lo que he leído entre lo que son las posturas más críticas era que el énfasis en esta, bueno, lo que ahora está hablando, de la paridad, como esta nueva ley, ¿no? Que haya un porcentaje de mismo paritario o 40-60, que no veían que había cambiado la estructura del deporte, la forma de hacer deporte. Entonces se planteaban eso, bueno, es lo que yo de alguna manera también reivindico, o sea, cómo ir, algo que recalco, ¿no? O sea, para mí es una contradicción, pero que hay que jugar con las contradicciones. O sea, cómo promover el que las chicas hagan deporte, porque me parece, si Wollstonecraft se dio cuenta a finales del siglo XVIII de esto, pues fijaros ahora cómo lo tenemos que ver. O sea, si el cuerpo está, ella decía, ¿no? Y si encima te ponen aquellos, como eran los corsés y todas estas cosas, y tú no te puedes mover, pues estás mal. Entonces, claro, eso ha cambiado. Las mujeres en ese sentido lo tenemos más fácil, porque la mayoría de las chavalas, las chicas y las mujeres usamos pantalón y nos sentimos mucho más cómodas que con los vestiditos, porque claro, con los vestiditos pues era difícil hacer algunas cosas en deporte, ¿no? Entonces, en Suecia dicen que el incremento
de que haya más mujeres haciendo, no ha cambiado la estructura, porque la estructura se mantiene y las elecciones también. Y luego, no he hablado, porque hay muchas cosas aquí para hablar, pero luego estaría el deporte, claro, el cuerpo es el protagonista. El cuerpo está ahí mostrándose. Entonces, con todos los problemas también que tenemos muchas veces las chavalas en la adolescencia para mostrar el cuerpo, pues nos imaginamos si eres más alta de lo normal, si eres más gordita o más fuerte que lo normal. No quieren mostrarse el cuerpo. Entonces, yo suelo decir que se pierde mucho potencial en el deporte porque hay muchas chicas que no quieren hacer esto. Luego, por otro lado, con el cuerpo, está todo el tema de las federaciones que están marcando, que os sonará, cómo se tienen que vestir las mujeres para hacer deporte y para que el deporte de las mujeres sea un espectáculo. Y esto es muy grave. Lo he puesto aquí, pero igual os añado alguna foto en el Power de cómo hay deportes en que el baloncesto les obligaron a ponerse pues, unos shorts mucho más cortos, más tal, y no me acuerdo ahora el nombre, hay una jugadora estadounidense que se negó y en cada partido que salía con su pantalón le ponían una multa, ¿no? Y luego, en el balonmano hay el mismo problema de cómo se visten y tal. Y luego, hay deportes espectáculos, yo tengo unas fotos del fútbol americano, que fijaros si eso es terrible, con unas mujeres jugando con una especie de tanga y de sujetador y bueno, en todo el barro este. Entonces, claro, el tema del cuerpo, que es central, tenemos también muchos aspectos que tratar, que el tema del cuerpo también en ciencias sociales ha sido un tema que no entra a formar parte como algo importante hasta hace casi 2 décadas y nos damos cuenta de que somos cuerpos y que estamos ahí. Entonces, esto, ¿cómo lo manifestamos? En todos los terrenos, en el trabajo, y en el deporte y en la calle y cuando vamos a hacer algo. Y luego estaría todo el tema del protagonismo, ¿no? Nosotras vimos John Hernández y yo, que ella ha trabajado también en el deporte y también mucho el tema del solarismo, como hay mucho abandono también en el solarismo y hay todavía a partir de esas mismas edades de 12 años por el tema del protagonismo, por el tema de salir y aquí importantísimo la reflexión que han hecho las propias Versolaris que tienen que mostrarse en un escenario de cómo salir. Si sales muy como los tíos, mal. Si sales muy de pampiña, como dice Ursula Alberdi, muy mal. Entonces, el tema del cuerpo es un tema central también en todo esto, ¿no? Y en cómo se trabaja con los cuerpos diversos, porque claro, parece que tenemos un modelo único, ¿no? De cuerpo masculino, de cuerpo de mujer, y entonces ahí también nos pillamos con muchos aspectos difíciles de trajinar, ¿no? Bueno, yo Bueno, podría seguir, ¿eh? no, pues te agradecemos mucho, pero vamos a intentar respetar el horario que Sí, normalmente el profesor tiene que volver a Lambda. ya, Bueno, pues eskerrik asko, mila esker, por ayudarnos un poco a eso, a analizar, a reflexionar, a entender un poco mejor la todo complejidad, este de mundo dónde que tenemos. vienen las cosas y a veces cómo estamos reproduciendo sin darnos cuenta o sin ser conscientes pues todos estos aspectos que nos has señalado también. Bueno, pues irakasle ere agur, hurrengor arte, Agur, mila esker, janei. eta ziur asko apirilean izango dugu beste hitzaldi bat, edo zer gauzarekin badakizue betiko helbide eta telefonetan gaituzuela eta hurrengor arte. Eskerrik asko. Ale, agur.